Bueno, pues los principales ejecutivos de la aerolínea LATAM, gigante latinoamericana de la aviación, estuvieron en el balcón de la Bolsa de Valores de Nueva York para marcar el arranque de operaciones de este martes. Ahí los ve. Fondo importante para LATAM, con sede en Santiago, presencia en 5 países, operaciones internacionales a Europa, Oceanía, Estados Unidos y el Caribe, porque también hubo un encuentro con inversionistas y analistas para explicar cómo impulsará su crecimiento futuro. LATAM espera este año, dijo, lograr entre 3.000 y 3.150 millones de dólares de ganancias brutas, gracias a más viajes y el crecimiento económico en Latinoamérica. LATAM dice transportar más de 220,000 pasajeros en 1.600 vuelos diarios hacia 164 destinos en 31 países. Roberto Albo, CEO de LATAM, nos habló de todo ello. ¿Y cuál es, dirías, tu titular más importante de lo que llevas a Nueva York y de tu mensaje, Roberto? Hola Gabriela, ¿cómo estás? Y gracias por tenerme acá. La verdad que la noticia para nosotros es, después de estos 4 años difíciles, hemos vuelto bien, conscientes, contentos, enfocados en hacer nuestro trabajo, cuidando a nuestros clientes y siendo que LATAM sea una línea aérea cada día más humana, cuidando a nuestros pasajeros. Ahora, recordar, 2020, en mayo, en tiempos del COVID-19, LATAM entra en capítulo 11, Chapter 11 de reestructuración, el de la ley de Estados Unidos. Noviembre de 2022 sale de ese Chapter 11 y en julio ustedes regresaron a la bolsa. Cuando dices que son diferentes, ¿qué las caracteriza ahora? Yo te diría que claramente la crisis que pasamos, que es una crisis que uno nunca espera y la que no está preparado, nos dio la oportunidad, yo creo, de pensar, ¿y qué es lo que tenemos que hacer hacia adelante si salimos de esto? ¿Qué es lo que vale la pena que la TAM sea hacia adelante? Y hoy en día estamos muy conscientes que más allá de conectar Sudamérica con el mundo y consigo mismo, tenemos la capacidad de hacer eso siempre de la mano de nuestra gente, cuidando a nuestros clientes, pero especialmente cuidando el entorno en donde participamos y aportando a las sociedades donde la TAM opera. ¿Cómo aportan, Roberto? Aportamos con lo que sabemos hacer, que es transportar y conectar. Asegurarnos que la gente que necesita llegar, que las personas que tienen alguna necesidad y no lo pueden pagar y donde nosotros trabajamos con organizaciones que ayuden a esa gente, lo podamos hacer. Déjame darte un dato que a mí me parece impresionante. Hasta que dejamos de contar, LATAM llegó a transportar el 2% de las vacunas del COVID del mundo. Y lo hicimos de manera gratuita. Transportamos más de 340 millones de vacunas y yo siento que ese fue el grano de arena que dimos nosotros en ese minuto para luchar contra la pandemia. Por supuesto, y fueron un buen ejemplo, además de lo que sería la conversación, la relación entre el sector público y el sector privado para ayudar a una causa tan grande. Ahora, dentro de esas previsiones de negocios mejoradas, la pregunta es, ¿cómo está el pasajero latinoamericano? ¿Quiénes están volando más? ¿De qué mercados? Y yo creo que la demanda se recuperó más o menos de manera pareja. Vemos hoy en día a los clientes corporativos volviendo a viajar, vemos mucho viaje de turismo, vemos mucha gente viniendo a la región. Yo creo que mucha gente se está dando la oportunidad de conocer Sudamérica, que es una de las regiones más maravillosas del mundo, y estamos encantados de poder hacerlo de la mano de nuestros aviones y de nuestra gente. Y el entorno en el que se está dando cuando se habla incluso de precios de petróleo, de combustible más elevados, de las presiones por este entorno geopolítico, ¿qué pasa? Mira, esta es una industria que siempre está afecta a las cosas que pasan afuera, pero hoy en día nosotros hemos creado, creo yo, una capacidad de poder movernos rápidamente ante estos cambios. Y si bien es cierto que el entorno es incierto, la pregunta importante es qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Y yo creo que hoy en día está muy preparada para moverse con agilidad y al final del día sacar de estas potenciales crisis una oportunidad para seguir mejorando nuestra red, para seguir mejorando la capacidad que tenemos de conectar. El Fondo Monetario Internacional acaba de divulgar sus pronósticos de crecimiento económico, Roberto, y ustedes tienen enorme optimismo que se contrasta con una desaceleración que ya se ve ocurriendo en la región. La pregunta aquí sería, ¿y entonces? Bueno, yo creo que ahora ya por finalmente llegamos al final de la recuperación de la demanda post pandemia y la verdad que la vemos en un lugar bastante sano. Si uno se olvidara del 2020 al 2023 y pensara en el 2019 y en el 2024 y tirara una línea, la verdad que vemos una demanda que ha crecido y que ha crecido de manera saludable. Si bien obviamente nuestra región no está en el mejor de los momentos, yo creo que nosotros tenemos las herramientas para seguir ayudando a que la gente se conecte y lo estamos haciendo en el entorno de una clase media que sigue creciendo, que es al final del día la gente que hoy en día está empezando a viajar. Y lo están haciendo a pesar de, digamos, desafíos de infraestructura que todavía son muy latentes, muy presentes en nuestra región en términos de infraestructura aeroportuaria, etcétera. A pesar de esos desafíos. Y estoy de acuerdo contigo
que esta zona del mundo todavía tiene mucho que avanzar en temas de infraestructura. Nosotros tenemos un quinto de la cantidad de pasajeros por habitante que tienen los países desarrollados y tenemos una capacidad de mover esos pasajeros que es limitada. Y ese es uno de los grandes temas que hoy en día limita que esta industria y la conectividad en esta parte del mundo realmente explote. Pero a pesar de eso, nosotros estamos siendo capaces de seguir conectando y seguir creciendo. Estamos optimistas que lo podemos seguir haciendo y además trabajando con los gobiernos para que esos cambios ocurran. Preguntarte también, en medio de esta transformación hacia economías más sostenibles, tú eres un gran promotor de lo que es el combustible aéreo sostenible. ¿Qué está pasando en la región? ¿Cómo vamos en ese tema, Roberto? Mira, Sudamérica es la zona más biodiversa del mundo. El 60% de las especies existen en Sudamérica. Y los países en Sudamérica tienen además ventajas importantes para producir SAF. Brasil debería ser la potencia de producción de SAF hacia adelante. Pero lo que necesitamos son políticas públicas que permitan que esta producción exista y que lo hagan a una escala de costos que nos permita al final del día a nosotros poder empezar con lo que tenemos hoy en día. Primero, no tenemos producción. Pero segundo, si no tenemos políticas públicas que incentiven esa producción y lo hagan a un costo adecuado, al final del día, aunque consumamos SAF, que es lo que yo creo que tenemos que hacer, porque al final del día tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta, lo vamos a tener que hacer a costos más altos que van a ser traspasados a los precios y la gente que más lo necesita es la que al final del día no va a poder volar. Con respecto a un contraste con el resto del mundo, ¿cómo va Latinoamérica entonces en ese tema? No, Latinoamérica está atrasada. No tenemos hoy en día producción de SAF en la región todavía. Tenemos algunos proyectos que se están empezando a ver, pero no se ha producido ni una gota y en políticas públicas lamentablemente tenemos muy poco. Pero la TAM ha decidido tomar una posición de liderazgo y trabajar con los gobiernos para que esas políticas públicas se implementen y se hagan de manera adecuada y en eso estamos muy enfocados.